Muy bien. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos enteramos de que alguien a nuestro alrededor, algún hermano en la fe, un hermano de la iglesia, un hermano en Cristo, sea de la iglesia o sepamos que simplemente es un hermano en la fe? ¿Qué hacemos nosotros cuando nos enteramos que está pasando un momento difícil? ¿Qué hacemos cuando sabemos que está pasando una situación, un problema, una necesidad? ¿Qué podemos nosotros hacer? ¿Sabe que algo que quiero que usted entienda y que sepa es de que lo que nosotros hacemos en esos momentos define mucho y muestra mucho o revela mucho el tipo de fe que nosotros tenemos? Cuando nosotros sabemos de algún hermano en necesidad, en prueba, en dificultad, cuando la vida no es fácil en ese momento o en esa etapa de la vida de un hermano en Cristo y nos damos cuenta, lo que nosotros hacemos revela mucho el tipo de fe que nosotros tenemos. Sea que sea una fe viva o una fe muerta. Son esos los momentos que determinan si tu fe es verdadera o si solamente es una fe sin fruto. La fe no se prueba en lo que sabes, sino que se prueba en cómo nosotros vivimos. Nosotros podemos saber mucho de la Biblia y tener mucha fe, pero si no la practicamos, entonces nuestra fe es muerta, dice la palabra del Señor. Si realmente hay fe en nosotros, si realmente hay fe en ti, se va a notar en tus decisiones, en las actividades y en cómo tú tratas a los demás. Y seguir a Jesús no es solamente creer en Él y ya, sino que es pertenecer y parecerse cada vez más a Él. Y cuando esa fe es real, produce algo que es visible, que son obras. Algo que se nota, que se refleja, porque se refleja a Jesús en nosotros. ¿Eso está claro? ¿Se entiende eso? Pero al mismo tiempo pasa lo contrario. Uno no puede pensar que por las obras que nosotros hacemos es que vamos a recibir fe, es que vamos a tener fe. Solamente funciona de una sola forma. Por la fe que tenemos, si es verdadera y sincera, entonces el producto de una fe verdadera y sincera son obras. Pero nunca obras producirán fe. Y el versículo clave o los versos clave que tengo para hoy lo explican de esta forma en Santiago capítulo 2 versículo 14. Dice: hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá ser salvo? ¿Podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece del alimento diario. Y uno de ustedes le dice: vaya en paz, abríguese y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Pues muéstrame tu fe si las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios creen y tiemblan. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque en este día podemos no solamente escuchar, sino aplicar la palabra que tú nos has dado, Señor. Yo te pido, Dios, que nosotros seamos oidores y hacedores de ella, Señor. Que le demos lugar en nuestro corazón, Señor. Que tomemos la decisión el día de hoy de escuchar tu palabra, de hacer tu palabra, Señor, y de recibirla. Gracias otra vez por este momento. Usa mis labios para tu gloria y tu honra, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La frase que yo quiero como defender, o el versículo que yo quiero defender en esto que acabamos de leer, está en el versículo 17, que dice: así también la fe por sí sola, si no tiene obras, es muerta. Y si usted tiene la Biblia Reina Valera, dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Sabe que usted no puede convencer a alguien de que usted tiene fe en Jesucristo si no se revela, si no se nota, si sus obras no le dan por evidencia? Usted puede hablarle de Cristo a todo el mundo por mucho tiempo, pero si usted no presenta, no muestra a Cristo, muy difícil es que esa persona comience a recibir el evangelio de verdad. Si no veo que hay un cambio, si no ve que hay algo en usted diferente. Y lo que quiero que entendamos, o lo que yo creo que Dios quiere que entendamos el día de hoy, es que la fe verdadera produce obras, o sea, acciones que respaldan esa fe. No basta con saber de Jesús, si no vives como Él, si no vivimos como Jesús, entonces esos son solamente palabras cuando nosotros hablamos de tener fe. Así que, ¿será que nosotros estamos viviendo una fe real y verdadera, o solamente una fe que está como acomodada a nosotros, que no muestra que hay un cambio en nosotros? Y usted es mejor que yo para responder esa pregunta. ¿Será
que la fe que está viviendo usted no muestra que hay una transformación y un cambio, no muestra que hay algo que pasó en su interior, o realmente está produciendo frutos de fe. Y hay dos estados de fe que habla aquí Santiago. Uno es lo que es una fe viva, una fe verdadera, y el otro estado es una fe muerta, una fe inútil. Y yo quiero que hablemos el día de hoy primero que todo de esa primera parte, de esa fe que es inútil, una fe que no sirve. La fe que no sirve. Me parece tan interesante que él dice que hay dos tipos de fe. Y usted tal vez dice, pero Frank, ¿cómo es eso que hay dos tipos de fe? ¿Cómo que no, solamente hay una fe? Si vemos aquí lo que está diciendo Santiago, él nos dice que hay dos tipos de fe. La Biblia nos enseña que nosotros somos salvos por fe. Amén. Todo lo que estamos aquí sabemos que somos salvos por fe. Pero al Santiago decir que hay dos tipos de fe nos deja entender de que hay una fe que sí es viva y que hay una fe que está muerta. Y Santiago dice que sin obras, eso es un tipo de fe que es inútil. Pero él no está diciendo que para que tú tengas fe, tienes que tener obras. ¿Me doy a entender? Yo quiero que entendamos eso porque lamentablemente hay muchas creencias por ahí afuera que piensan de que por las cosas que hacemos es que nosotros tenemos fe y salvación. Que si tú haces y haces y haces, entonces es que tú puedes ser salvo. Y eso completamente contradice todo lo que tal vez yo he predicado aquí desde que plantamos esta iglesia. Y contradice lo que dice la palabra de Dios, porque si fuera así ese caso, entonces el sacrificio que hizo Jesús en la cruz de Calvario no fue suficiente para pagar nuestros pecados, porque necesitamos algo más. Y no es así. La palabra del Señor es bien clara cuando dice que nosotros hemos sido salvos por gracia, porque por Él fuimos salvos. Ese sacrificio de Jesús en la cruz es y fue suficiente. No le podemos añadir obras. Pero ¿qué sucede? Que a nosotros aceptar ese sacrificio de Jesús en la cruz de Calvario y dejar que ese cambio funcione o pase o tome lugar en nuestras vidas, el producto de ese cambio ¿son qué? Son obras. ¿Me doy a entender? Eso es lo que está diciendo, está argumentando aquí Santiago. Cuando Santiago está diciendo de que no son las obras que producen la fe, sino que es la fe que produce la obra. Entonces, él está aquí enfatizando eso mismo, de que la fe que no produce obras es una fe que no salva. Es una fe que realmente no es genuina. Incluso en el versículo 14 que leímos dice, ¿de qué sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá ser salvo por esa fe? No, no puede ser salvo por una fe. Una cosa va a dar a relucir la otra. Las obras son solamente el producto de una fe verdadera, pero no funciona de forma contraria. Por obras no podemos alcanzar a tener fe. Y me encanta como Pablo lo pone cuando le escribe a Efesios, que es lo que mencionábamos hace poquito, que decía en Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracias sois salvos por medio de la fe. Y después dice, y eso no de vosotros, pues es don, o sea, regalo de Dios, no por obras, ¿para qué? Para que nadie se gloríe. Aquí Pablo no está contradiciendo lo que está diciendo Santiago. Lo que él está diciendo incluso es enfatizando de que, si lo ven, al principio dice, por gracia es que somos salvos por medio de la fe. Por esa fe que somos salvos, porque es un regalo de parte de nuestro Señor a nosotros y no por obras para que nadie se gloríe. Aquí no hay una contradicción sobre las obras de la fe, sino que al contrario es una afirmación de que no es por las obras, sino que el producto de una fe verdadera produce obras. Porque de ser así, como le decía, entonces también alguien pudiera hacer muchas obras buenas. Si alguna persona que tiene mucho dinero y simplemente regala y da y ayuda, entonces de ser así el caso, entonces él tendría el cielo ganado. Porque si fuera por obras, entonces todos nos esforzaríamos para hacer. Porque pensamos de que podemos merecernos algo si hacemos. Y nosotros no nos merecíamos la salvación. Por eso fue un regalo de Dios para nosotros. Cuando nosotros venimos a Cristo, aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y lo hacemos a Él, el Señor y único Salvador y dueño de nuestra vida, es esa salvación, esa fe por creer de que Él nos liberta y nos salva y nos hace de nuevo. Esa fe es que produce un cambio en nosotros. Amén. Entonces ya no queremos estar persiguiendo el pecado, ya no queremos estar viviendo esa vida que al Señor no le agrada. Al contrario, lo que queremos es ser cada vez más y más como Jesús. Y esa fe transformadora es a la que Santiago se está refiriendo aquí. Y esa fe causa de que cambie la forma en cómo nos conducimos, cómo actuamos y cómo tratamos a los demás. Y eso es en evidencia, eso son obras. ¿Estamos aquí?
¿Está claro eso? Es como la relación entre el humo y el fuego, o el fuego y el humo. Usted puede tomar varias piezas de madera y hacer un fuego y eventualmente va a ser un humo. Ese humo nunca va a volver a ser fuego. Tú no puedes crear fuego de un humo, para nada. Pero siempre el fuego va a producir ese humo. De esa misma forma funciona con la fe. La fe, el producto de la fe, van a ser entonces obras buenas, obras que le agradan al Señor. La fe misma es la que permite que nosotros podamos compartirnos y hacer cosas que a Dios le agradan cuando es una fe genuina. Pero una fe que no sirve es una fe muerta, es una fe que no da fruto. Y hablar de una fe muerta es hablar de una fe que no produce fruto. O sea, no se interesa por los demás, no se interesa por la salud de otros, no se interesa por el bienestar de otros, no se interesa ni siquiera si alguien tiene o no tiene para comer. Simplemente dice, yo soy cristiano, porque eso todo el mundo lo dice. Yo soy cristiano y yo puedo preguntar, todo el mundo levantamos la mano. Entonces, la pregunta sería, muéstrame que eres cristiano, que es algo parecido a lo que está diciendo aquí Santiago cuando dice, entonces, bueno, si tú eres de verdad, si genuinamente transformado, entonces muéstrame tus obras, porque la evidencia de una transformación verdadera son obras. Porque tú me dices a mí que yo tengo obras, muéstrame tu fe, entonces déjame mostrarte a ti mis obras por medio de la fe. ¿Me doy a entender? ¿Eso está claro? Y me gusta la ilustración que da gráfica Santiago aquí haciendo un ejemplo de esto. Dice en el versículo 15, supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece del alimento diario, y uno de ustedes le dice, vaya en paz, abríguese y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Si vemos a alguien en necesidad, si vemos a alguien que necesita ropa, que necesita alimentos o lo que sea que necesite, y nosotros le decimos, hermano, pues que coma algo y póngase ropa, como que eso, como que ¿de qué sirve eso? Santiago lo dice a sí mismo, como ¿de qué sirve tú decirle a alguien eso? Si nosotros lo aplicáramos al día de hoy, es como decir, hermano, cuando nos enteramos o sabemos de que un hermano tiene una necesidad o un problema, está pasando una dificultad, y le decimos lo típico, hermano, que el Señor te bendiga, vamos a estar orando para que el Señor te provea y te ayude. Yo no sé si nuestra mentalidad es que Dios va a bajar del cielo con una bolsa de dinero y le va a decir, mira, aquí está, tal persona oró, así que está la bolsa de dinero y una oferta de trabajo. Y un carro por si se necesita. No, la avenida, el medio que Dios utiliza para bendecir a los demás, ¿sabe quiénes son? Somos tú y soy yo. Entonces, cuando nosotros le decimos a nuestros hermanos, vamos a orar para que el Señor te bendiga, para que el Señor provea, nosotros tenemos que estar pensando cómo yo, o qué tengo yo que pueda bendecir a mi hermano, qué tengo yo que pueda ayudar a mi hermano en esta situación. Y es lo que está diciendo aquí Santiago cuando está hablando con nosotros de esta forma. Está diciendo entonces, ¿cómo se nos ocurre decir que tenemos fe si nuestra fe no está produciendo obras? ¿Cómo podemos decir que tenemos el amor de Dios, que tenemos fe en ese amor que provee, que en ese Señor que provee y da, si nosotros no estamos siendo esa avenida para bendecir a los demás? Y eso es lo que está diciendo aquí él. Entonces, me parece tan bueno y tan maravilloso que el Señor nos bendice y nos provee. Amén. Nosotros dependemos del Señor. Y nosotros cuando recibimos y el Señor nos bendice y nos da mucho, no es para acumular riquezas aquí en la tierra. Al Señor no le interesa que acumulemos riqueza aquí en la tierra. Lo que Él sí quiere es que con la riqueza que tengamos o que tenemos, bendigamos a otros. Eso es lo que el Señor quiere. Por eso muchas veces nos bendice y nos da mucho, no para que nosotros estemos estreñidos de bendiciones y nos quedemos ahí, es para que nosotros podamos bendecir a otros. Es para que nosotros podamos darle a otro y ser las manos y los pies de Cristo. Que cuando digamos, hermano, que el Señor te bendiga, entonces yo diga, bueno, ¿cómo el Señor puede usarme a mí para bendecir a esa persona? Es lo que está diciendo aquí Santiago. Dios nos da a nosotros no para que tengamos riquezas acumuladas y tengamos solamente en abundancia simplemente, sino para que nosotros podamos ser útiles en las manos del Señor para bendecir a los demás. Y así vivía la iglesia primitiva. ¿Se recuerdan cuando la iglesia inició en el Nuevo Testamento? En Hechos 2:44 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. O sea, ellos compartían todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno.
Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Me encanta tanto como la iglesia primitiva era tan práctica de su fe. No era decir, oh, nosotros somos cristianos, hemos sido nacidos de nuevo y nos juntamos aquí y ya a ver qué pasa. No, dice al final de que el favor de todo el pueblo estaba con ellos. O sea, el pueblo veía la manera en que ellos eran, no por lo que predicaban, no por lo que ellos decían. Ellos veían a Jesucristo en ellos por lo que ellos hacían entre ellos. Es tan maravilloso que la iglesia al día de hoy pueda practicar o deba practicar eso. Ahora, yo no le estoy diciendo que saquemos esto de contexto y digamos, ahora hermanos, todos tienen que vender sus propiedades y vamos a repartir aquí el dinero porque de eso se trata. No, eso no es, de eso no se está tratando acá. Pero lo que está diciendo es que si habían personas que tienen, que el Señor había bendecido, ellos compartían lo que tenían para que todos tuvieran. Que eso es la iglesia, un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Nada muestra mejor que tu fe ha sido o te ha transformado que el producto de tu fe, que son tus obras. Entonces, Santiago hace aquí la pregunta, ¿qué beneficio tiene tener una fe de esa forma? Una fe que cuando alguien te diga sepamos que hay una necesidad, digamos, bueno, pues que el Señor te bendiga y que te provea y que te supla. Y bueno, cuídate. ¿Tiene necesidad de ropa? Pues vístete. ¿Tiene hambre? Pues come algo. ¿De qué sirve esto? Pregunta él aquí. Para nada. Una fe que mirando a tu hermano en necesidad no le ayudes ni nada, ni beneficia a la persona que está en necesidad y tampoco beneficia a la persona que tiene y no da. No solo eso daña a esa persona, sino que le hace daño a la persona, espiritualmente le hace a la persona que tiene la capacidad de dar y no da. Y mire lo que dice Mateo 25:41. Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te visitamos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de esos más pequeños, tampoco me lo hiciste a mí. E irán esos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. La fe que no sirve, la fe es la fe que está muerta, es la fe que no es práctica. Si usted dice que tiene fe y no practica su fe, entonces su fe está muerta. Amén, ¿estamos de acuerdo? Porque lo que vamos a hacer ahora es que vamos a evaluar qué estoy haciendo. ¿Será que mi fe me está llevando a mí a practicar o a hacer algunas cosas? ¿Será que la fe que tenemos es una fe viva o es una fe muerta? ¿Y cómo se ve entonces nuestra fe? ¿Y qué hacemos cuando Dios nos da la oportunidad de ejercerla? ¿Será que somos conscientes de cuando el Señor nos está dando esa oportunidad para ejercerla, cuando vemos la necesidad que hay en otros? Y nosotros solamente decimos, hermano, voy a orar por ti. No es que la oración está mal, al contrario, debemos orar. Obviamente vamos a orar por esa persona, pero no podemos limitarnos solamente a decir, hermano, que Dios te bendiga y te provea, vamos a orar. No podemos quedarnos ahí si somos las manos y los pies del Señor para proveer a esa persona. ¿Está claro eso? Porque eso debería cambiar entonces nuestra forma de vivir, cómo nos conducimos y cómo actuamos con los demás. Entonces, cuando la fe es verdadera, hay obras que le siguen. No se queda en lo que cree, se demuestra en lo que hace. Porque, y este es mi segundo punto, porque la fe verdadera se pone en acción. Es una fe activa, es una fe que se hace. La fe verdadera responde a lo que sabe y cree de Dios. No se queda solamente en la mente, no se queda solamente en nuestra lógica, porque nosotros a veces el Señor nos va a pedir que hagamos cosas que ilógicamente son necesarias y nuestro trabajo es obedecer a Dios. No se queda tampoco o no es guiada por emociones, no se queda solamente limitada a las emociones, ni tampoco se queda en palabras, sino que actúa, lo hace. Es una fe verdadera. Una fe producto de un cambio verdadero va a actuar. Cuando realmente creemos en Dios, entonces esa fe nos va a llevar a nosotros a dar pasos. Y algunos de esos pasos, como les decía, tal vez no tengan lógica humanas. Y ahí es donde la obediencia es tan importante. Porque tal vez para ti lo que el Señor está pidiendo, requiriendo de ti, no tiene sentido, no tiene lógica. Y está bien, a veces la lógica de nosotros no funciona.
porque el Señor sabe muy bien lo que quiere hacer. Y nuestro trabajo entonces no es darle mente a qué es lo que Dios quiere hacer, sino obedecer a lo que Dios quiere que hagamos. Por eso la Biblia, aquí vemos que siempre la fe va acompañada de una acción. En la Biblia, una vez tras otra, vemos que cuando alguien tiene fe, va acompañada de una acción. Entonces, ¿cómo se ve eso para nosotros? Eso se ve que si nosotros creemos que Dios es proveedor, entonces vamos a confiar y vamos a dar. Si creemos de que Dios perdona, también vamos a perdonar a los demás. Y si creemos que Dios es nuestro Señor, entonces también vamos a obedecer a Dios como nuestro Señor. Si tu fe no te mueve a hacer nada, entonces no es una fe viva. Si tu fe no te lleva, no te mueve a ayudar y bendecir a los demás, entonces tenemos que escudriñar qué hay en nuestro corazón, porque no es una fe verdadera. No es una fe de verdad. La fe que no actúa se estanca, porque una fe que no obedece no crece, no está creciendo. Así que le decía que cada vez que vemos en la Biblia, en ocasiones, un personaje bíblico donde tiene fe y cree realmente en Dios, hay una acción que va acompañada con esa. Y le voy a dar, por ejemplo, unos ejemplos breves. Por ejemplo, Abraham obedeció y salió de su tierra y de su parentela a un lugar que él ni siquiera sabía todavía. Pero él creyó en Dios y él actuó en eso. Él no le dijo, Señor, espérate, yo no sé para dónde vamos. Si tú no me dices, pues yo cómo voy a salir así, tengo tanta gente. No, el Señor le dijo a él, mira, sal de tu tierra y tu parentela a la tierra donde yo te voy a llevar. Y él levantó sus cosas y se fue. Noé también construyó un arca. ¿Sabe que Noé construyó un arca en un lugar que estaba casi a 100 millas de donde había un lugar donde había agua, de una playa, de una cosa, de una orilla? ¿Quién se le ocurre, a un lugar primero que no había llovido antes, quién se le ocurre crear un arca tan lejos de la orilla del mar? O sea, no tiene sentido. Pero sin embargo, Noé creyó. ¿Y porque él creyó? Su fe dio a producir esa obra de obediencia. ¿Estamos aquí? Rahab protegió a los espías cuando iban a tomar la tierra de Jericó. La mujer con el flujo de sangre, ella tuvo fe y tocó al Señor. No dijo, yo tengo fe nada más de que el Señor me puede sanar, sino que ella fue un paso más. Y el centurión también creyó. ¿Se acuerdan de que el centurión que creyó para que hubiera sanidad para su hijo, aunque estaba a larga distancia? Cada uno de esos ejemplos nos da a entender de que la fe produce una acción. Y miren lo que hace aquí Santiago. Santiago pone en el mismo ejemplo a dos personajes que son completamente diferentes, pero su fe se puso en acción. Uno de ellos fue Abraham y el otro fue Rahab. Y dice en el versículo 21, no fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac. Ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se cumplió la escritura que dice, creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, una persona es declarada justa por las obras y no solo por la fe. Pero vean que es declarada justa por las obras y no por la fe, porque la fe que está produciendo esas obras. En el siguiente versículo dice, de igual manera no fue declarada justa. La pregunta es, de igual manera, ¿no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino? Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Entonces él habla primero de Abraham. Ya vimos que Abraham no solamente el Señor le pidió que saliera de su tierra y su parentela, sino que años después el Señor le dice a él que ponga sobre el altar, que sacrifique a su hijo para probar su fe. ¿Y sabe qué hizo Abraham? Abraham tomó a su hijo. No le voy a decir que tal vez no le dolió, pero él tenía fe y él sabía de que si Dios le pedía al hijo, tal vez lo podía resucitar. Pero lo que él hizo fue ser obediente, porque él sabía que el Dios que le había pedido eso era un Dios verdadero, era el Dios real. Y entonces también aquí Santiago habla o menciona a Rahab. Tal vez ustedes no conocen mucho de la historia de Rahab, tal vez no han oído mucho de Rahab, pero Rahab fue una mujer que vivía en la tierra de Jericó. Y tal vez no sabemos completamente cómo creció Rahab, no sabemos su fondo, no sabemos tal vez los maltratos que ella recibió, que la llevó a ella a vivir una vida de prostitución. No la estoy justificando ni nada por el estilo porque no sabemos. Pudo haber sido que tal vez recibió maltratos cuando era pequeña, pero tal vez pudo haber sido que por la cultura en la que ella creció, una cultura diabólica, ella se sintió a ser parte de eso y se prostituyó. No sabemos, pero lo que sí sabemos es que cuando ella escuchó de la fama de Dios, ella tuvo temor. Cuando ella escuchó de que
el pueblo de Dios iba a tomar la ciudad, ella creyó en el poder. Tal vez creyó, y yo creo que sí, exactamente, fue que creyó porque ella ya había oído de la fama de Dios, de cómo Él había liberado al pueblo de Israel de Egipto, cómo habían pasado el mar, cómo Él había acabado con los enemigos. Y ellos venían de camino a Jericó. Entonces, cuando llegaron esos 2 espías del pueblo de Israel, ella los acomodó y le dijo, bueno, sálvenme a mí y a mi familia, porque yo creo que el Dios de ustedes es Dios verdadero y Dios poderoso, y yo quiero salvarme. Y así fue. Por la fe que ella tuvo, ella arriesgó su vida y permitió que ellos fueran entonces los espías que se hospedaran en su casa. Ella no se quedó solamente en la fe de sabiendo de que Dios era poderoso, sino que ella actuó en eso. Su fe la llevó a un lugar tan grande que ella fue parte del linaje, parte de la familia de Jesús. Para que pensemos, y esto tal vez sea un paréntesis, pensemos tal vez cuando pensamos que somos descalificados, cuando somos de, el Señor no me quiere por mi pasado. Quiero que pensemos por un momento. Estamos hablando de una mujer que vivió una vida descontrolada, una vida difícil, una vida de prostitución, y ella terminó siendo parte de la línea de Jesús. Lo que tal vez no saben, Rahab se casó con un señor que se llama Salmón, no Salomón, se llama Salmón, y después tuvieron Obed. Obed fue el papá de Isaí, el papá de David, el rey David, y de ahí en adelante, si se acuerdan, vino Jesucristo. Ella terminó siendo parte de ese linaje. Así que tanto Abraham como Rahab mostraron obras producidas, ¿por qué? Por la fe. La fe viva no se explica solo con lo que creemos, sino que se reconoce por cómo respondemos, cómo obedecemos a nuestro Señor. Entonces, ¿qué será lo que Dios nos está llamando hoy a actuar en fe? ¿A qué nos llama nuestra fe a hacer hoy, a actuar hoy? Tú sabes cómo Dios te habla, tú sabes lo que Dios está pidiendo de ti ya. Entonces, con eso en mente, ¿a qué será? ¿Será que nosotros vamos a actuar en fe, vamos a hacer en fe? ¿O tenemos una fe muerta que se va a quedar aquí guardada? Por último, la fe verdadera siempre produce obras. Entonces, si queremos entender lo que Santiago está aquí diciendo, tenemos otra vez que tener tan claro de que la fe verdadera no solamente es creer, sino que es vivir en respuesta a Dios. Y quiero que al terminar esto, nosotros entendamos algo de qué es la fe y de qué no es la fe. Lo que no es la fe no es solo saber información sobre Dios. No es solo emoción en un momento de adoración, no es solo palabras religiosas o frases correctas. La fe tampoco es simplemente creer que Dios existe, porque incluso en el mismo capítulo dice Santiago que los demonios creen y tiemblan. La fe va más allá. La fe va a una obediencia y los demonios no obedecen de la forma que obedecemos nosotros. La fe verdadera no se queda en lo que crees, se mueve en obediencia y se ve en tu vida. Entonces, ¿qué sí es la fe? La fe es confiar plenamente en Dios y responder a lo que Él nos dice. Es creerle a Dios de tal manera que eso cambie cómo pensamos, que cambie cómo vivamos y cómo actuamos con los demás. Eso es la fe. La fe verdadera confía en que Dios es Dios y quién es Él en su total poder y soberanía, y lo obedece a Él y se evidencia por cómo vivimos. Por eso al principio le decía, tú no puedes convencer a nadie de tu fe si ellos no la ven viviéndola, si ellos no te ven a ti viviéndola. Tú no puedes predicar el evangelio de una forma solamente verbal si tú no estás dando ejemplo de una transformación. ¿Está claro eso? Así que Santiago nos ayuda a nosotros a entender que no existe una fe verdadera que no se vea. Santiago nos ayuda a ver de que una fe que solo se habla no es suficiente, que una fe que solamente se sabe no es suficiente, que una fe que solamente no produce cambio en cómo vivimos no es una fe que es viva. Eso es lo que Santiago nos está diciendo aquí. La verdadera fe no es solamente creer, y podemos venir aquí a la iglesia, podemos estudiar y todo, pero si no hay un producto de nuestra fe, entonces lo más probable es que nuestra fe no sea una fe concreta. Porque como decíamos, cuando Cristo viene y entra a nuestro corazón y Él se convierte el Señor nuestro y comienza a crear la transformación en nosotros a través del Espíritu Santo, hay una evidencia de esa transformación, y esa transformación da fruto, y ese fruto son esas obras. Entonces, hoy vimos de que hay una fe que nos sirve,
también hay una fe que esta fe que se pone en acción es esa misma fe que siempre va a mostrar evidencia. Pero al final todo eso se resume a una cosa. ¿Será que la manera en que tú vives refleja la fe que tú dices que tienes? ¿O simplemente es palabras y no hechos? Porque somos muy buenos muchas veces para hablar y contar, o para saber, pero no para mostrar, no para enseñar a los demás, no somos tan buenos para mostrar el amor de Dios, que cuando bendigamos, ayudemos, lo hagamos del corazón de que hemos sido transformados, de que también alguna vez no teníamos y el Señor nos dio y nos proveyó de alguna forma u otra, y tenemos la habilidad y tenemos el poder, y cuando digo poder es la capacidad para poder bendecir a los demás. Entonces, si yo quiero pedirle algo hoy es de que seamos honestos, de que seamos claros. Todos hemos visto áreas donde nuestra fe no se ha reflejado en acciones. Todos hemos y sabemos en qué áreas de nuestras vidas hay aberturas, hay cracks, como decimos en inglés, hay grietas donde no se está mostrando realmente nuestra fe, que aunque sabemos mucho, se muestra poco. Pero lo bueno de todo eso es de que Jesús no solamente nos llama a creer en Él, sino que también nos llama a vivir una vida transformada, una vida cambiada por Él. Así que lo que yo quiero retarte a que hagas el día de hoy, a que tú te pongas a cuentas con el Señor. Y ahí donde está, yo quiero pedirte que cierres tus ojos un momento, porque tú vas a examinar tu corazón ahora y vas a hablar con el Señor y vas a poner claro: Señor, ¿cómo está mi fe? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy viviendo? ¿Será que se está reflejando quién eres tú a través de mí? ¿O simplemente yo estoy hablando y sé y no estoy mostrando ese amor maravilloso y poderoso por el cual fui transformado para bendecir a otros, para ayudar a otros?